Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver lo que es las dobles adiciones y sobre todo cómo un átomo o un compuesto puede dirigir hacia una adición orto, meta o para. Bueno, comencemos con este problema inicial. Imagínense que yo tengo a lo que es mi, mi benceno y lo que hago es halogenarlo, llevar a cabo una reacción de halogenación. Eso es muy sencillo, ya lo hemos visto en la clase pasada. Utilizamos el bromo bimolecular o bromo molecular, vaya la redundancia, y utilizamos bromuro de aluminio. Al utilizar estos reactantes y al estar interaccionando con el benceno, me van a generar lo que es mi benceno halogenado, o sea, mi benceno con el bromo. Hasta ahí está todo perfecto. Pero ahora imagínate que ya tengo lo que es mi benceno halogenado y lo que quiero hacer es llevar a cabo una reacción de nitración. Es decir, quiero que en alguno de estos átomos de carbono, en algunos de estos átomos de carbono, se añada una molécula, el grupo funcional nitro, es decir, el NO2. La pregunta aquí es, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a enlazar a mi grupo nitro? O sea, el NO2, ¿a dónde lo voy a colocar? ¿Dónde? En este carbono, en este carbono, en este carbono, en este carbono o en este carbono. ¿En cuál de los 5 carbonos que me restan voy a poner a mi NO2 o en cuál de esos lo voy a conectar? Esa es la pregunta muy importante, porque si tú lo colocas a donde tú quieras, a donde se te dé la gana, pues va a ser una respuesta incorrecta, ya que el bromo tiene una dirección especial, es decir, estando el bromo conectado al benceno, lo que hace este bromo es que activa a unos carbonos en específico, y en esos carbonos que están activados, por así decirlo, va a ser ahí donde se va a enlazar este grupo nitro. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Pero antes, para continuar, tengo que hablarles sobre las direcciones o orientaciones orto, meta y para. Entonces, las posiciones orto, meta y para son las siguientes. Cuando yo tengo un átomo de este lado y otro átomo distinto de este lado, o puede ser que X ya sea cualquier compuesto, cualquier átomo, pero el chiste es que si los tengo juntitos entre sí, se les llama que están en una posición orto. Pero si yo tengo a mi compuesto X y a mi compuesto Y separados más de 90 grados, o sea, cuando hay un átomo de carbono como intermediario, ahí tengo una posición meta. Pero cuando tengo a mi compuesto X y a mi compuesto Y, o átomo X, como quieras decirle, pero con un ángulo de 180 grados y con dos carbonos de intermediario, pues eso es una posición para. Entonces, X y Y van a ser cualquier átomo o compuesto. Y lo que hablamos hace rato, el bromo va a orientar ya sea orto, meta y para. Pero, ¿cómo vamos a saber qué orientación tiene el bromo, o sea, un halógeno, a lo que es mi benceno? Para que yo coloque ya sea en orto mi grupo nitro, en meta mi grupo nitro o en para mi grupo nitro. Es lo que vamos a checar en un momento. Observa el bromo, no lo pierdas de vista. Vamos a colocarle sus electrones de valencia. El bromo tiene como tal 7 electrones de valencia. Con uno se enlaza con el carbono que estás viendo aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos electrones que están aquí, este par de electrones, puede ser inducidos a lo que es mi, mi benceno.
¿Qué significa que pueden ser inducidos? O sea, que pueden generar una resonancia. ¿Qué significa la resonancia? Que esto puede entrar aquí, esto puede entrar aquí, es decir, se puede pasar de este lado, esto puede pasar de este lado, y también estos electrones pueden pasar de este lado, aquí se pueden estar moviendo. Y eso me da la libertad que uno de estos dobles enlaces, es decir, ya sea este, o el que sobra, se salgan, y este par de electrones ingrese regenerándome a mi enlace pi o a mi doble enlace, como lo quieras ver. Y la forma es una forma de verlo, pero otra forma muy simple de analizarlo es que en la tabla periódica mi carbono se encuentra más a la izquierda, es decir, es menos electronegativo, y mi bromo es más electronegativo, es decir, el que controla toda la nube de electrones es mi bromo, y por esta razón se le colocan las cargas parciales, ya sea negativa o positiva. Entonces, aquí viene la regla más importante. Si el átomo que estás analizando, que en este caso es el bromo, tiene carga parcial negativa, orienta en orto y para. Si tiene carga parcial positiva, orienta en meta. En este caso, como tiene carga parcial negativa, va a orientar en orto y para. Es decir, va a activar a estos carbonos que estoy eh, encerrando en rojo. Y lo que puede suceder es que puedes añadirlo tanto aquí o ya sea aquí. Da igual, si lo añades a la derecha o a la izquierda, da igual, pero solamente lo tienes que añadir una vez, no dos veces. O acá abajo. Es decir, lo puedes añadir en orto o ya sea en para. Donde en orto lo puedes añadir en el carbono que tú quieras. Al igual, son simétricos o son equivalentes, por así decirlo. Entonces, el bromo, por tener carga parcial negativa, orientó en orto y para. Ahora vamos a ver este siguiente ejemplo. Observa que aquí tengo eh, mi grupo nitro, el cual este nitrógeno está enlazado directamente al carbono y también está enlazado a oxígenos. Pero en este caso vamos a analizar que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Es decir, que el oxígeno va a tener carga parcial negativa y el nitrógeno carga parcial positiva. Y eso es lo que sucede. Como mi oxígeno tiene carga parcial negativa y mi nitrógeno tiene carga parcial positiva, es decir que mi nitrógeno está más a la izquierda y es menos electronegativo, y mi oxígeno está más a la derecha y es más electronegativo, por esa misma razón, va a orientar en meta, porque aquí está diciéndome la leyenda que si tiene carga parcial positiva, orienta en meta. ¿Qué significa que oriente en meta? Que solo van a estar activados estos átomos de carbono de mi benceno. Recuerda que meta era aquel que está entre tu compuesto, que es NO2, y el otro compuesto que quieres añadir, pero separados por un átomo de carbono. Eso era meta, la posición meta. Entonces, yo puedo añadir mi otro compuesto, ya sea aquí o aquí. En uno de esos dos yo puedo añadir, da igual en cuál lo añada. Pero el chiste es que va a estar orientado en meta. Y que este grupo nitro está activando estos átomos de carbono que están dispuestos ya para ser sustituidos. Seguimos con otro ejemplo. Observa lo siguiente. Este átomo de carbono está enlazado a oxígenos. Y como los oxígenos están más a la derecha de mi tabla periódica, es decir, son más electronegativos que mi carbono, por lo tanto, ese carbono va a tener carga parcial positiva. Y de nuevo, analizo ese carbono.
Es decir, analizo ese átomo que está directamente enlazado a mi carbono del benceno. Entonces, ese átomo que está enlazado directamente a mi benceno tiene una carga parcial positiva, es decir, orienta en meta. Y de nuevo, como orienta en meta, los carbonos que van a estar listos para ser sustituidos por un grupo funcional o por un átomo o por lo que tú quieras, van a ser estos. Van a ser estos carbonos. Es decir, se puede sustituir aquí o puede sustituir aquí. En cualquiera de esos dos o en uno de esos dos puede sustituir. Puedes hacer una sustitución. De nuevo, ¿cómo fue que supimos eso? Ya que mi átomo, mi compuesto que está directamente enlazado a mi benceno, pues está rodeado de, de átomos de oxígeno, en este caso, ¿no? Y como los oxígenos tienen el control de los electrones porque son más electronegativos, dejan, por así decirlo, a lo que es mi carbono, pues sin electrones de su lado. Por lo tanto, es menos electronegativo y tiene carga parcial positiva. Es muy importante que sepas distinguir y sepas analizar quién tiene carga parcial negativa y carga parcial positiva, porque esto es clave para saber quién dirige en orto, para o meta. Un último ejemplo, de nuevo, aquí tengo a mi carbono que está enlazado directamente a mi benceno. Entonces, aquí tengo un nitrógeno. La pregunta es, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el nitrógeno? Obviamente, el nitrógeno es más electronegativo. Y como tiene los mismos electrones que naturalmente debe de tener, y como lo acabamos de decir, que es más electronegativo, pues tiene carga parcial negativa. Como este carbono que está enlazado al nitrógeno es menos electronegativo, es decir, está más a la izquierda de mi tabla periódica, y tiene todos los electrones que naturalmente debería de tener, pues tiene carga parcial positiva. Ahora, como tiene carga parcial positiva, va a orientar de nuevo en lo que es meta. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de tener carga parcial positiva hubiera tenido carga parcial negativa? Pues hubiera orientado en lo que es orto y para, es decir, activa estos carbonos, y en cualquiera de esos carbonos que están encerrados en verde puede ingresar o puedes hacer una sustitución de tu respectivo átomo o compuesto. Es muy sencillo, como puedes dar cuenta. Bueno, pero en este caso no es orto y para, solamente es meta. Es decir, perdón, eso es para. Dejen borro. Ahora sí. Es decir, solamente van a sustituir aquí, donde dice meta. Solamente en estos átomos de carbono que están encerrados en rojo. Entonces vamos a volver al problema anterior, en el que estábamos atascados, y observen lo siguiente. De nuevo, este es mi bromo, como este tiene carga parcial negativa. Tiene carga parcial negativa. No puedo escribir muy bien con esto, pero bueno. Utilicemos el puntero. Como el bromo tiene carga parcial negativa y este átomo de carbono que está al ladito unido al bromo, este átomo de carbono tiene carga parcial positiva, entonces el bromo, como tiene carga parcial negativa, va a orientar en orto y para, siguiendo las mismas reglas, ¿no?, de hace un momento. Entonces va a ser sustituido en uno de estos átomos de carbono que están aquí y en este átomo de carbono que está aquí. En este caso, yo decidí sustituirlo en este átomo de carbono. Observa que aquí no sustituí nada, no hay nada, porque solamente tienes que hacerlo en uno de esos. ¿Y qué pasa? Voy a tener una mezcla, por así decirlo, donde un producto va a sustituirse
en lo que es orto y otro producto con el cual va a ser sustituido en para. Es decir, este producto es cuando se realiza la sustitución en cualquiera de estos átomos de carbono, solamente en uno, no en los dos, solamente en uno. Entonces yo decidí ponerlo aquí a mi gusto. Entonces este es un primer producto y el segundo producto que vas a tener es cuando en este átomo de carbono, que también está activado y es el único que falta, ahí se sustituye lo que es mi grupo nitro, en este caso, ¿no? Porque es la reacción de nitración. Entonces observa que aquí ya lo sustituí a mi grupo nitro y está en una orientación para, aquí en orto, aquí en para. Es decir, en conclusión, siempre que tengas una sustitución en lo que es o adición eh, en orto y para, vas a tener una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Pues del 50% y del 50%. Siempre es así. Cuando es orto y para, siempre vas a obtener mezclas del 50 y 50%. Un producto donde sustituyes en orto y otro producto donde sustituyes o adicionas en para. Siempre va a ser al 50%. Entonces, en conclusión, ¿cómo funcionan las adiciones orto, meta y para? Bueno, cuando un nucleófilo, es decir, un amante de átomos pobres de electrones, eh, se encuentra sustituido con tu benceno, ese va a orientar en orto y para. Sin embargo, cuando en un electrófilo, es decir, un amante de átomos ricos en electrones, esté sustituido o esté monosustituido en tu benceno, pues ese va a orientar o va a activar en las posiciones meta. Entonces, cuando suceda esto o esto, tú ya sabes hacia dónde va a estar tu sustitución. Recuerda que orto y para siempre te va a generar una mezcla de productos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya ayudado en algo y nos vemos en la próxima.